¿qué significa comer? Comer significa contactar las cosas externas que pueden afectarnos interiormente. Esto es comer. Comer significa tener contacto con algo que está afuera de nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros, pero al final, por medio de comer, ese algo entra dentro de nosotros y nos afecta de alguna manera. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Levítico, y en el mensaje de esta ocasión hemos llegado al capítulo 11, que habla acerca del discernimiento en la dieta que debe tener el pueblo de Dios. El libro de Levítico se puede dividir en dos secciones principales. La primera sección abarca las ofrendas y el sacerdocio, y la segunda sección abarca el vivir santo del pueblo santo de Dios. Muchos de nosotros hemos escuchado la palabra hebrea kosher, que se relaciona con la dieta apropiada o aceptada por los judíos ortodoxos. Lo que muchos no saben es que el origen de la palabra kosher o las regulaciones alimentarias se encuentra en el capítulo 11 de Levítico. Sin embargo, no piensen que estamos interesados en discutir los beneficios nutricionales de la dieta kosher. No, lo que queremos presentar es acerca del significado espiritual que tiene la dieta para los creyentes del Nuevo Testamento, sin importar la clase de comida que escojan comer. Pues bien, el título de este mensaje es El discernimiento en la dieta. Y hemos invitado una vez más a Eric Romero para hablar acerca de este pasaje del capítulo 11 de Levítico. Saludos, Eric. Saludos, Víctor. El capítulo 11 de Levítico se inicia con una gran cantidad de detalles acerca de los alimentos aprobados que eran aceptables para el pueblo de Dios. Existe un precedente en cuanto a la interpretación de ese pasaje en el Nuevo Testamento, el cual aparece en el capítulo 10 del libro de Hechos. Entonces, ¿qué tal si usted nos habla un poco acerca de esto para darnos el contexto apropiado del mensaje? En Hechos, capítulo 10, versículos del 9 al 16, se describe lo que Pedro vio cuando le sobrevino un éxtasis. Él vio el cielo abierto y que descendía un objeto semejante a un gran lienzo que contenía toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves. En ese momento vino una voz que le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, de ninguna manera, porque ninguna cosa profana o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él por segunda vez y le dijo: «Lo que Dios limpió, no lo tengas por común». Pedro quedó perplejo con esto y no entendió su significado. Entonces en ese momento se presentaron a la puerta de la casa de Pedro 3 hombres que habían sido enviados por Cornelio, quien era un gentil justo y temeroso de Dios, para invitarlo a que fuera a su casa porque él quería oír la palabra de Dios. Pedro obedeció, a pesar de que los varones judíos no se les permitía juntarse o acercarse a un extranjero. Esto es muy importante porque Pedro finalmente comprendió el significado de la visión. A pesar de que él no debía acercarse a ningún extranjero, Dios le había mostrado que a ningún hombre debía llamar profano o inmundo. Es decir, Pedro entendió que los animales mostrados en el gran lienzo representaban hombres. Una vez que una persona ha sido limpiada por la sangre de Cristo, ya no es inmunda ni profana. En cierto sentido, somos animales limpios. Pues bien, al llevar este significado de Hechos 10 al contexto de Levítico 11,
vemos que las reglas alimenticias se refieren a nuestro contacto con las personas. Es muy crucial que veamos esto. Ciertamente es muy crucial que veamos esto. El principio que practicaron fielmente Watchman Nee y Witness Lee en cuanto a la interpretación de la Biblia consiste en interpretar la Biblia con la propia Biblia. Esa es la manera más segura. Y lo que usted acaba de mencionar forma parte de este principio, ¿verdad? Por supuesto. El significado espiritual de Levítico 11 está claramente explicado en Hechos 10. Y más adelante en el mensaje veremos cómo se aplica este tema de manera práctica a nuestra experiencia. Bien, sin más preámbulos, comencemos el estudio vida de Levítico con Witness Lee. We need to take care of our eating. Necesitamos cuidar de nuestro comer. Don't forget, this is a book. No se olviden que este es un libro que nos presenta tipos y figuras, pero cada uno de estos tipos y figuras tiene cierto significado. El significado de cada cosa es diferente de la cosa en sí. Por ejemplo, todos los animales mencionados en Levítico 11 no son nada. Las bestias, los pájaros, los peces, los animales que se arrastran, los insectos, ellos no tienen significado en sí mismos, pero todos estos animales tienen mucho significado porque tipifican a personas. Son figuras que describen diferentes tipos de personas. Lo primero que tenemos que saber en cuanto al discernimiento de la dieta es qué significa comer. Comer significa contactar las cosas externas que pueden afectarnos interiormente. Esto es comer. Comer significa tener contacto con algo que está afuera de nosotros y que no tiene nada que ver con nosotros. Por ejemplo, tenemos contacto con algo de fuera que no tiene nada que ver con nosotros, pero al final, por medio de comer, ese algo entra dentro de nosotros y nos afecta de alguna manera. Así que comer es tener contacto con algo que está fuera de nosotros, pero que puede influenciarnos internamente. Y esto se relaciona especialmente con nuestro contacto con las personas. Cuando contactamos a las personas, no es algo insignificante. ¿Queremos nosotros vivir una vida santa? Si hemos de vivir una vida santa, tal como lo requiere el Dios Santo, ¿quieren ustedes vivir así? Si van a vivir de esta forma, necesitamos ser cuidadosos al contactar a las personas, al tener contacto con las personas. ¿Qué clase de gente contactamos nosotros? Cualquier cosa que contactemos, la recibimos. Y todo lo que recibimos nos reconstituye, haciéndonos una persona diferente. Eric, es mucho lo que podemos ver aquí respecto al comer y lo que tipifica. Entonces, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más este tema acerca del principio de comer en la Biblia y lo que representa para el pueblo de Dios? El Antiguo Testamento está compuesto de tipos y figuras, y la realidad de todo eso se encuentra en el Nuevo Testamento. En Levítico 11 se nos presenta un cuadro maravilloso acerca de la dieta santa. Allí se nos dice lo que debemos comer y lo que no debemos comer. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros en el contexto del Nuevo Testamento? Pues bien, el comer tipifica nuestro contacto con las personas. Dependiendo de la clase de personas que contactemos, eso determinará lo que entrará en nosotros para reconstituirnos. Así que en primer lugar, necesitamos considerar qué significa el comer. Comer significa contactar cosas externas que pueden afectarnos interiormente. También significa recibir cosas externas para digerirlas en nuestro interior y así llegar a formar parte de nuestra constitución
para ser expresadas en nuestro vivir. Por eso decimos que somos lo que comemos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, Pablo nos hace una advertencia diciendo: no os engañéis. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso significa que si tenemos compañeros que son malignos, finalmente seremos corrompidos por su compañía. Todas aquellas cosas que constituyen a esas personas nos serán impartidas a nosotros y llegaremos a ser iguales a ellos. Y por el lado positivo, Pablo nos dice en 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor. Por tanto, si nosotros queremos huir de las pasiones juveniles de esta era, necesitamos relacionarnos con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro, a fin de ir juntos en pos de Él. Es maravilloso relacionarse con personas así, porque están en el mismo vivir que nosotros estamos. Esto hace una gran diferencia. Debemos ir en pos de Cristo junto con aquellas personas que sean santas y espirituales. Gracias, Eric. Y eso es precisamente lo que nosotros como padres laboramos con nuestros hijos. De hecho, esto es algo que está muy arraigado en la palabra de Dios. ¿No es así? Eso es verdad, Víctor. Y quiero mencionar que D.L. Moody dio un buen ejemplo acerca de esto. En 2 de Corintios 6 dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, lo cual es aplicable no solo al matrimonio, sino también a los negocios y a todo lo demás. En cierta oportunidad, una hermana vino a donde el hermano Moody y le dijo que ella quería casarse con un incrédulo, pensando que algún día lo haría un creyente. Él le pidió a la hermana que se subiera a una silla y le dio la mano. Luego le dijo que tratara de subirlo a la silla. Por supuesto, la hermana no tuvo la fuerza para levantarlo. Entonces le dijo que ahora él la iba a alar. Obviamente, la hermana bajó rápido de la silla. Así que el hermano Moody le dijo muy sabiamente: es mucho más fácil alar a alguien hacia abajo que hacerlo subir. Si tenemos compañías impropias, ellos nos harán bajar muy fácilmente. Esto no significa que no debamos predicar el Evangelio, ya que más bien hacerlo nos protegerá. Lo que esto significa es que debemos ser muy cuidadosos en nuestro contacto con los incrédulos. Qué buen ejemplo ese, Eric. La Biblia no nos dice que debemos evitar a las personas que son malas o negativas. No obstante, hay algunas características específicas en las personas que determinan si debemos ser cuidadosos o no al relacionarnos con ellas. En Levítico 11, del 1 al 4, dice lo siguiente: Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel diciendo: Estos son los animales que podréis comer de entre todas las bestias que hay sobre la tierra. De entre las bestias, toda la que tiene pezuña dividida, es decir, partida en 2 uñas, y que rumia, ésta podréis comer. Sin embargo, de las que solo rumian, o que solo tienen pezuña dividida, no comeréis las siguientes: el camello, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. Pues bien, con estos versículos como trasfondo, regresemos con Witness Lee y el estudio Vida de Levítico. Adelante. What does this mean? The dividing of your hoof. ¿Qué significado tienen los animales de pezuña dividida y que rumian? That signifies in your Estos animales representan a las personas que tienen discernimiento en sus actividades, que tienen cierto discernimiento. Es un poder que divide, es el discernimiento, pero ¿qué disciernen ellos? Ellos disciernen las cosas de Dios y las cosas de Satanás. En otras palabras, son personas que tienen un poder dividido para discernir las cosas de Dios y las cosas de Satanás.
disciernen las cosas que son celestiales y las que son terrenales, y cuáles son las cosas que son espirituales y las que son carnales. Necesitamos discernir no solo lo que es bueno y es malo, sino también lo que es de nuestro espíritu y lo que es de nuestra carne. Ahora bien, ¿qué significa rumiar? Rumiar, me dijeron los hermanos, y todavía hoy día lo creo, que rumiar significa considerar y volver a considerar la palabra de Dios. Temprano en la mañana, cuando estamos orando, leyendo la palabra, estamos considerando y reconsiderando y considerando de nuevo la palabra de Dios, tal como hace la vaca cuando come pasto, y después lo regresa a su boca y lo rumia una y otra y otra y otra vez. Y asimismo nosotros debemos rumiar la palabra, considerándola una y otra vez. Debemos darnos cuenta que hoy en día las personas, hay muchos, pero muchos de ellos que no tienen la pezuña dividida y no rumian. Por lo tanto, al contactar a la gente, debemos ejercitar discernimiento. Cuando contactamos a las personas, debemos evitar ir a aquellas que no tienen la pezuña dividida y que no rumian. Esta clase de personas no tocan la palabra de Dios, y si las contactamos, pueden afectarnos e influenciarnos. Eric, la primera categoría de personas son aquellas que tienen la pezuña dividida, es decir, que tienen discernimiento. Y la segunda categoría son aquellas personas que rumian, es decir, que consideran y reconsideran la palabra de Dios. En cuanto a esto, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más este significado? Es maravilloso darnos cuenta de que necesitamos ser aquellas personas que tienen la pezuña dividida, hablando en términos espirituales. Necesitamos orar para que el Señor Jesús nos provea un compañero o varios compañeros espirituales para ir juntos en pos de Cristo. Para tener compañeros así, necesitamos ser personas de pezuña dividida, es decir, personas que tengan el discernimiento, la habilidad y la fortaleza para distinguir entre las cosas de Dios y las que no lo son. Personas que distinguen lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Lo que es celestial y lo que es terrenal. Lo que es espiritual y lo que es carnal. Lo que es del nuevo hombre y lo que es del viejo hombre. Lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Necesitamos tener compañeros así en nuestra búsqueda del Señor. Cuando nos relacionamos con personas así, estaremos protegidos de involucrarnos en cosas que Dios no desea. Y la segunda categoría de personas son las que rumian. Cuando una vaca come pasto, lo pasa a su estómago. Luego lo devuelve a su boca y continúa rumiando para sacarle todos los nutrientes. Espiritualmente hablando, esto es lo que necesitamos hacer. Necesitamos ser de aquellos que reciben la palabra de Dios con mucha consideración y reconsideración. Esto significa que debemos pasar tiempo con el Señor Jesús cada mañana y orar, leer la palabra. Después de pasar este tiempo con el Señor, el resto del día debemos reconsiderar todo lo que disfrutamos en la mañana, hablándole al Señor con la palabra misma. Esto es como masticar la palabra una y otra vez para sacarle su contenido nutricional. Necesitamos ser esta clase de personas y debemos asociarnos con personas que tengan los mismos intereses que nosotros. Si contactamos personas que no tienen la pezuña dividida y que no rumian, ¿qué clase de personas seremos nosotros? Pues sencillamente llegaremos a ser igual que ellas. Así que tenemos que orar para que el Señor nos provea compañeros espirituales que deseen ir en pos de Él. Eric, estoy muy de acuerdo con usted. Bien, necesitamos seguir adelante con el mensaje para ver otra categoría de animales.
En Levítico 11, 9 y 10, leemos lo siguiente. De entre todos los animales que hay en las aguas, podréis comer estos. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas, sea en los mares o en los ríos, los podréis comer. Pero son abominación para vosotros todos los que no tienen aletas ni escamas, ya sean en los mares o en los ríos, entre todo lo que bulle en las aguas y entre todo animal viviente que está en las aguas. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Then, the second category, Ahora bien, la otra categoría aquatic animals having fins and scales. son los animales acuáticos que tienen aletas y escamas. Very, very meaningful. Esto es muy, pero muy significativo. ¿Saben lo que son las aletas? Son para que el pez se mueva y actúe. Las aletas y las escamas ayudan a los peces a moverse, a actuar en el agua según sus deseos. Cuando hay una corriente fuerte, los peces, aún los pequeños peces, pueden nadar en contra de esa corriente. ¿Y qué es lo que hace que ese pescadito tenga el poder, la fuerza para ir en contra de la corriente? Son sus aletas. Muy bien. ¿Y para qué son las escamas? Es muy extraño pensar que algunos peces viven en el agua salada por meses, o no, por años, y jamás llegan a ser salados. ¿Por qué? Porque las escamas impiden que la sal del agua penetre en su carne. Así que las aletas fortalecen a los peces para moverse y las escamas los protegen de ser salados. Saben que en la Biblia el mar significa el mundo caído y corrompido. Hoy día el mundo es un vasto mar y la mayoría de los que viven en este mar no tienen aletas ni tienen escamas. Son solo como las serpientes en el agua, no tienen poder, no pueden moverse libremente en el mundo y al mismo tiempo resistir su influencia. Pero nosotros, los cristianos, sí debemos tener aletas y escamas para movernos en este mundo. Sin embargo, no debemos ser influenciados por el mundo. Esto es muy significativo. Dios menciona a los animales acuáticos que tienen aletas y escamas para decirnos que nosotros debemos ser personas así, que debemos ser cuidadosos al contactar a las personas que no tengan aletas y escamas. Debemos ser cuidadosos con los amigos, con los vecinos e incluso con los familiares que no tienen aletas ni escamas. Yo oí de algunos santos que fueron a predicar el evangelio a unos incrédulos y finalmente ellos fueron los que fueron atrapados por los incrédulos. ¿No han oído historias así, santos? Deben ser muy cuidadosos en su contacto con las personas. Nosotros, los cristianos, debemos ser personas con aletas y con escamas para no ser contaminados y capturados por la sal del mundo. Debemos ser personas que se mueven libremente en el mundo con las aletas y al mismo tiempo resisten su influencia con las escamas. Eric, tenemos que orar para escuchar este mensaje con sabiduría y asimismo para aplicarlo en nuestra experiencia al contactar a las personas. Por ello, ¿podría usted darnos entonces una palabra de conclusión al respecto? Con gusto, Víctor. La tipología de Levítico 11 nos muestra que, como creyentes, debemos tener aletas y escamas. ¿Qué significa esto? Significa que podremos movernos y actuar en el mundo libremente e incluso nadar en contra de la corriente que proviene de Satanás. No obstante, las escamas nos protegerán de contaminarnos con la sal del mundo. Necesitamos ser esta clase de personas, pero además necesitamos tener compañeros espirituales. Al escuchar esta palabra, quizás algunos piensen que es mejor no contactar a nadie para predicar el Evangelio. No se trata de eso. Se trata de que prediquemos el Evangelio, pero que seamos muy cuidadosos al contactar a las personas del mundo.
necesitamos estar muy ejercitados en nuestro espíritu para no ser afectados por las personas del mundo, con sus conceptos mundanos, cuando prediquemos el Evangelio. Creo que este mensaje será de gran ayuda para mantenernos separados del mundo, pero a la vez podremos contactar a las personas para predicarles el Evangelio. Así es, Eric. En el Evangelio de Juan dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Me gustaría seguir hablando acerca de este tema, pero el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias, Eric, por participar en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Alabado sea el Señor por los cuadros que nos presenta Levítico 11 y por su aplicación a los creyentes del Nuevo Testamento. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Ed Marks y Walter Ortiz la de Witness Lee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.